Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Señor, una vez más damos gracias por este día, por regalarnos esta oportunidad de venir a rendirte culto a ti, Señor, y rogamos en este momento, guíanos al recorrer este salmo precioso de tu palabra, que seamos edificados como iglesia y que aquellos que no te conocen, Padre, en tu soberanía y con tu poder, Padre, puedan ser abiertos sus ojos. Abiertos sus ojos para que vean tu santidad, tu hermosura, y puedan ver a Cristo por sobre todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es mi pastor, así dice la Nueva Biblia de las Américas. Es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si usted notó en la invitación, en el título de la predicación que le pusimos el Señor es, y puntos suspensivos. A propósito, porque muchas veces verbalizamos cosas acerca de Dios, en las cuales muchas veces uno quizás no reflexiona o la vida cotidiana no es consistente con lo que decimos acerca de Dios, acerca de lo que creemos de Dios. A mí me pasa creer algo y darme cuenta que en lo cotidiano necesito de su gracia para afirmarme en esas verdades y que esas verdades se hagan algo vivencial y no solamente que queden como algo teórico. El domingo pasado incluso, vimos precioso el Salmo 73 de Asaf, este hombre que estaba a punto de caer ante las injusticias de la vida y ver a otros que estaban como prosperando por esas injusticias, la prosperidad de los malos, dice Asaf en ese salmo, y estaba a punto de resbalar, porque es así como en la diaria olvidamos a Dios y su carácter, y tenemos ese peligro de resbalar. Y entonces decía Asaf en el versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos, de los malos. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? ¿Acaso el reflejo de su vida, de sus decisiones,
de sus pensamientos, de sus acciones, hablan con claridad acerca de esta teología que usted cree? Porque sin duda usted, si yo le pregunto, usted puede decirme, bueno, Dios es, y puede darme incluso definiciones claras, doctrinales, certeras, acerca de quién es Dios, pero ¿quién es Dios en la diaria para usted? ¿Quién es Dios? Son preguntas honestas que uno debe hacerse. No una vez, siempre. ¿Quién es Dios para mí? ¿Por qué? Porque estamos siempre prestos a olvidar justamente quién es Dios para uno en la cotidiana. Por eso, a propósito, pusimos como título El Señor es... puntos suspensivos. Para no apurarnos a responder, sino meditar juntos en esta mañana acerca de quién es nuestro Dios a la luz del Salmo 23. Un salmo que forma parte de los salmos de confianza. Son pocos los salmos de confianza que hay. Así algunos autores lo clasifican. Y claramente es así, porque David está planteando que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está confiando plenamente en su Dios. Y si usted seguramente ha escuchado, lo ha leído, posiblemente lo sepa de memoria. Posiblemente lo sepa de memoria y esté familiarizado con este salmo, como me ha pasado. Quizá piense que este es un mundo ideal para David. Capaz que piensa que David estaba escribiendo este salmo, estaba sentado en una piedra mirando la pradera, rodeado de ovejas, con su vara, su cayado, y mirando al cielo, y así todo bohemio, diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y uno, claro, puede estar tentado a pensar, claro, David tiene todo. ¿Cómo no va a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Si está en esa pradera, con sus ovejas, tranqui. Incluso uno puede pensar esto cuando viene un hermano y usted está quizá en alguna crisis o en algún problema, y viene un hermano y enseguida le da una verdad bíblica. Pero por adentro usted piensa y dice, claro, sí, fulano me dice esto porque vive en un mundo ideal. No está pasando lo que yo estoy pasando. Y así cualquiera. Eso pensamos. David escribe este salmo. Incluso se calcula que se escribe en los primeros años de su reinado. Pero lo que hace David es hacer una mirada retrospectiva. Algo que él ya ha experimentado. Es como un recuerdo que David hace. Y por eso usa estas imágenes del pastoreo de ovejas, que él era pastor de ovejas, y las aplica a Dios mismo. Pero más allá de su experiencia, esta afirmación es interesante porque no es exclusiva de David. Uno dice, el Señor es mi pastor. Ah, sí, Salmo 23, David. Pero no es exclusiva de David. Siglos antes, Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Ya viejo, Jacob bendijo a los hijos de José en Egipto. No vamos a leer toda la historia, pero solamente déjenme leerles en el momento que Jacob es el que primero usa esta frase en la Biblia. Y al bendecir a los hijos de José, dice Génesis 48:8, y vio Israel, porque así Dios le había cambiado el nombre a Jacob, por Israel, porque había luchado con los hombres y con Dios, dice la palabra. Y dijo a José, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Versículo 15. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac,
el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, a los hijos de José. En la Biblia de las Américas, acá no lo leímos, acá dice el Señor que me mantiene. La Biblia de las Américas dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Precioso, porque esa palabra mantener o pastor es la misma palabra que usa acá David en el Salmo 23. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. ¿Recuerda a Jacob? La vida de Jacob. Póngase a pensar. O búsquelo en casa y lea la historia de Jacob. Si no ha leído la historia de Jacob, se ha perdido lamentablemente la mitad de Génesis. Pues Jacob empieza en Génesis 25. Y ahí para adelante. Así que léalo, pero si usted recuerda, se va a encontrar con un hombre que realmente había pasado por valles oscuros. Un hombre que había pasado por un prontuario familiar complicado, por valles morales, espirituales, emocionales, físicos. Jacob había sido el engañador de su familia. Esa era la etiqueta que tenía Jacob. E incluso después había sido engañado, recuerda, por su suegro. Cuando quiere ahí su mujer y el suegro le cambia a la mujer y tienen que trabajar otros 7 años por la otra mujer, etc. No vamos a entrar, pero Jacob había pasado por esas etapas. Había conocido el miedo, había conocido la soledad, había repetido los mismos pecados de su familia, pero al final de su vida pudo mirar atrás y regocijarse de que el Señor había sido su pastor personal, que había ido tras él como una oveja perdida, que le había rescatado, que le había sanado, que había sido su proveedor. Así Dios había sido con Jacob, y así el Salmo 23, David también había vagado en la oscuridad. Solo revise la vida de David. Usted puede ver la vida de David y realmente puede darse cuenta que al escribir este Salmo, David ahora quiere contarle a su pueblo cómo por providencia de Dios le había pastoreado. Por eso el Señor es su pastor. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? No se preocupe, no es una pregunta de examen, no es que lo vamos a excomulgar si responde mal, no se preocupe. Pero piénselo, piense no en una definición teológica concreta. Piense quién es Dios en su vida cotidiana. ¿Quién es Dios? De alguna manera, esa es la pregunta que tenemos como idea en el pasaje, porque de hecho David presenta quién es Dios para él. Entonces es una buena pregunta como idea que podemos recorrer a lo largo de este pasaje. Desde el versículo 1 y 2 vamos a ver al gran pastor, el gran pastor. Luego versículos 3 y 4 vamos a ver la guía permanente del pastor, y versículos 5 y 6 cambia la imagen y ya no es el pastor, es el gran anfitrión, que es nuestro Dios. Veamos en primer lugar el gran pastor, versículos 1 y 2. ¿Por qué? Porque todo el Salmo trata acerca de Dios, el gran pastor. Precioso, porque de hecho parecería a propósito, ¿no? Si usted va leyendo, Jehová es mi pastor, y versículo 6 al final, en la casa de Jehová moraré por largos días. Y después no se menciona a Dios en todo el pasaje, sino en versículo 1 y versículo 6 hace un sándwich que describe en el medio los aspectos del carácter de este gran pastor y gran anfitrión, el cuidado que tiene de sus hijos, la permanente provisión de Dios en diferentes circunstancias. Si usted lo nota, un comentarista, Brueggemann, dice: el poema
al igual que esta vida confiada de David, se vive plenamente en presencia de este nombre, Yahweh, Jehová, que establece los parámetros tanto de la vida como del discurso. Es decir, David nos deja un poema, nos deja un discurso, nos deja algo escrito, pero es algo que David ha vivido. No es solamente una cuestión teórica, teológica y doctrinal, sino que David ha vivido y sabe que lo está viviendo y que lo va a vivir. ¿Por qué? Porque sabe que Jehová es su pastor. La dificultad de este salmo no es solamente lo que decíamos, esta familiaridad que tenemos con este salmo, sino las imágenes orientales que no vamos a describir minuciosamente del oficio del pastoreo, que tiene de hecho muchas veces esto nos hace perder el punto de vista, el enfoque, el punto principal que quiere transmitir David. Incluso si usted se fija, el salmo no tiene una ocasión. No sabemos en qué momento lo estaba escribiendo David o para qué servía este salmo. De hecho, se han propuesto un montón de opciones que se podía usar para la peregrinación de los fieles que iban a Jerusalén, alguna fiesta judía, algún servicio en el templo, dentro del templo, pero no se sabe a ciencia cierta para qué se usaba este Salmo 23. Pero el Salmo está acá, está ahí, y está expresando confianza en Dios, más allá de la ocasión, más allá de las circunstancias, está expresando confianza. Y lo que sí está claro es que si David está expresando esta confianza, es porque ha pasado por circunstancias oscuras, ha pasado por malos momentos, o puede pasar por malos momentos, pero él sabe que el Señor es su pastor. Es la crisis, es el problema lo que genera la confianza en David, ¿se da cuenta? No es la bonanza, es la crisis lo que lo pone en este lugar a David. No es el bienestar de este mundo, es el peligro, es la crisis, es el pecado de otros, es el pecado de este mundo, es el pecado de uno que lucha. Eso forma parte de la vida espiritual del creyente y eso forma también nuestra confianza en Dios. Y en medio de eso es bueno preguntarse, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para su vida, mi hermano? En su vida cotidiana, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y David anima al pueblo de Dios con la buena noticia de que en su peligroso viaje por la vida, el Señor está con ellos para que no les falte nada. No les falte nada. Pero principalmente que Él no falte. No el hecho de que no nos falte nada en lo material, sino que principalmente en el hecho de que Dios no falta. Porque por sobre todo es realista. Fíjese, ahí puede ver circunstancias difíciles. Y yo me acordaba esta semana, y creo que se lo pegué a mi familia la canción. No se las voy a cantar, no se preocupen. Pero no sé si recuerda, había un cantante cristiano hace mucho, o no hace mucho, Danilo Montero. Danilo Montero cantaba: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y una voz preciosa, la canción muy linda. Pero ¿se ha dado cuenta? Si usted la conoce, y si no, búsquela después. Que claramente deja a un lado las cosas difíciles de la vida. Jehová es mi pastor, pero no cuando me da las bendiciones, cuando me da verdes pastos, cuando me da agua, cuando me cuida. Sí, ahí es el pastor, pero también es el pastor cuando me pastorea en valles oscuros. ¿Quién es Dios para David? Porque la necesidad de descanso, esta que expresa David, esta necesidad de reposo, esta necesidad de fortaleza, hablan de un trasfondo de crisis, de problemas.
habla de ausencia de estas cosas. Y estas cosas están dadas solamente en la presencia del gran pastor. No en la ausencia de problemas, sino en su presencia. El Salmo no niega la realidad, es muy realista. Es precioso, muy realista. En la antigüedad esta imagen del pastor se aplicaba también a los reyes. Los reyes eran los pastores de su pueblo. Y de hecho en la Biblia usted puede encontrar cómo Dios aplica el hecho de esta imagen del pastor a David, por ejemplo, o a otros reyes. Ustedes son los pastores de mi pueblo. Y les reclama Dios a estos pastores cómo guían a su pueblo. Hay otros salmos, incluso el 28, el 67, el 78, el 80, el 136, que hablan y usan la imagen del pastor y la aplican a Dios mismo. Pero acá es precioso porque acá es el único lugar donde David dice, el Señor es mi pastor. Lo hace personal. Lo hace personal. Pero al decir el Señor es mi pastor, también estaba declarando lealtad. Lealtad a Dios. La intención de vivir bajo el reino de Dios. Un Dios que en relación de pacto con su pueblo se ha comprometido a guardar a sus ovejas. Dios se ha comprometido, porque es el gran pastor, y se ha comprometido, por amor de su nombre, a guardar a sus ovejas. Y si uno recorre todo el Antiguo Testamento, puede ver a las claras ese compromiso de Dios con su pueblo. Un Dios que, frente a la deslealtad del pueblo, Dios aún así seguía sosteniendo a su pueblo. Y es precioso, es tremendo. Recuerda Deuteronomio, cuando les hace un recuento de su peregrinaje por el desierto. Dios les dice, yo no les hice faltar nada. Ni siquiera el calzado de sus pies se gastaron, nada. En medio del desierto, en medio de un lugar donde realmente Israel mostró el corazón y mostró la deslealtad. Israel traicionó a Dios en el desierto, ¿lo recuerda? Se hicieron un becerro de oro. Y aún así Dios los guardó y nunca les hizo faltar nada. Y el faltar nada no es solo lo material, ya lo dijimos. Él nos faltó. La columna de nube, la columna de fuego nunca estuvieron ausentes. Y usando la imagen del pastor, acá David también hace uso de las tareas del pastor sobre el rebaño, como metáforas. Un rebaño al cual hace descansar, al cual guía a las aguas. Y esto acá no es un mero reposar del cuerpo, sino que Dios sabe cuándo tenemos necesidad de estas cosas. Dios sabe. Y Él provee en el momento que necesitamos. Así trata Dios con sus hijos. Y no solamente es nuestro gran pastor, sino que es la guía permanente que tenemos. Ese es nuestro segundo encabezado, versículos 3 y 4. Incluso si usted lee versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios, como el gran pastor, da cosas que ni David, ni usted, ni yo, ni nadie podemos proveernos para nosotros mismos. ¿Se da cuenta? La NBI dice, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Estas son cosas que no podemos por nuestros medios. No podemos infundirnos nuevas fuerzas. Nadie puede hacer eso. Nadie puede autoinfundirse fuerzas. A menos que vaya al gimnasio, pero va a terminar cansado igual y va a necesitar fuerzas físicas. Pero no está hablando de eso. Dios guía permanentemente y esto está conectado con la labor de pastorear que se menciona en versículo 2. Cuando termina dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta es la conducción, la guía permanente de Dios, que si bien hace referencia acá a la alimentación de la oveja, incluye esa guía, porque la palabra habla de llevar de un lugar a otro, de conducir a la oveja a ese lugar para alimentarla. Y la palabra conducir, nahal, habla de alguien, y precioso,
Búsquelo después, si tiene algún léxico en casa, o búsquelo, googleelo, como dicen algunos. Nahal habla de alguien que con mayor fuerza, poder y capacidad guía a otra que es débil, incapaz y con necesidad. Es decir, Dios es la guía permanente. Dios es la parte con mayor fuerza, con mayor poder, con mayor capacidad. Uno, y reconózcalo, es débil, es incapaz y tiene permanente necesidad. Permanente. David lo sabía y David por eso dice, Jehová es mi pastor. Este es mi Dios. Confortará mi alma. Cuando dice alma en la Reina Valera no hace referencia solamente a la parte espiritual, sino a todo el ser, que incluso va conectado con los me de versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y acá dice confortará mi alma. Está hablando de lo mismo, de toda la persona. De toda la persona. Él restaura, Él conforta. El Salmo 35:17 traduce esta misma palabra como rescate de mi alma. No es confortará mi alma de darme fuerza solamente, sino que rescata mi alma. Rescata mi alma. Ni usted ni yo sabemos las veces que Dios ha rescatado nuestra alma. El gran pastor, rescatando el alma, ¿para qué? Para guiarnos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. El camino correcto en la vida lo conoce Dios solamente. Dios conoce, eso es la senda de justicia. Dios conoce el camino correcto para su vida, mi hermano, para la mía. Dios sabe cuál es el camino correcto en el que debemos andar. Y Dios nos va a guiar por amor de su nombre, por ese camino correcto. Nosotros creemos en nuestra propia opinión que no, tengo que hacer esto, aquello, tengo estas decisiones, estos planes, tengo planes en mi vida. Pero Dios sabe cuál es la senda de justicia. Parece una palabra como muy grande, pero es simplemente el camino correcto de Dios. Y Dios sabe. Y lo va a hacer en forma permanente. Porque Él no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios siempre elige el camino correcto para sus ovejas. Y no solamente eso, sino que dice ahí que lo hace por amor de su nombre. Por amor de su nombre. No solo es correcto por quién es Dios, sino por amor de su nombre. Es decir, saque su nombre y saque sus intereses y saque sus planes de la ecuación, porque Dios, por amor de su nombre, ponga el nombre de Dios en el camino que Dios lo va a guiar, no es el nuestro. Todo lo que Dios hace es por amor a su nombre, para su gloria. En el Salmo 106 menciona esto mismo. Salmo 106. Si lo lee todo, acá se va a dar cuenta de la deslealtad de Israel y la nuestra. Así es nuestro corazón. Todo el Salmo 106 habla de eso. Pero una parte, el salmista en el versículo 4 dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Y más adelante, versículo 8 dice: pero Él los salvó, a Israel está hablando, los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Ahí está, Dios salvando por amor de su nombre, Dios cuidando por amor de su nombre, Dios guiando por sendas de justicia por amor de su nombre, a sus ovejas. Mi hermano, estas son las mejores cosas que nos pueden pasar. No son las bendiciones de Dios, lo que Dios nos da. No que nuestra salud ande bien o que las circunstancias sean favorables, esas cosas pueden faltar. En algún momento de nuestra vida puede faltar. No que tengamos el sustento o el abrigo, porque esas cosas pueden faltar. No, mi hermano, lo mejor que nos puede pasar son estas cosas.
que Dios nos va a guiar en el camino correcto por amor de su nombre. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y que más allá de todas las promesas que Dios da, es su presencia con los suyos para siempre. Este es el centro del Salmo. Por eso dice versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque sea lo peor, no temeré mal alguno. Y acá está el centro, porque tú estarás conmigo. Si usted hace, en los salmos hay veces que se puede estudiar en forma, se habla del quiasmo. El quiasmo son ideas paralelas que empiezan en el primer versículo y en el último y se van uniendo hacia el centro. Y ese centro, si usted lo estudia de esa manera, algunos comentaristas hablan de esto, y hablan de esto, de que justamente el tú estarás, o tú conmigo, el estarás está agregado. Tú conmigo es el centro. Y esa es la idea central que David quiere mostrar. De hecho, en el hebreo, en las palabras hebreas, hay 26 palabras hebreas antes de esta frase y 26 después. Es el centro exacto. Algunos van más allá y hacen un recuento. Los hebreos usan mucho el tema de los números y hacen un recuento, y el tú estarás conmigo o tú conmigo también forman 26, y da la casualidad, no hay casualidades, que el nombre de Dios, el valor del nombre de Dios también es 26. Interesante. No, la verdad es que no lo estudié y tampoco tengo una maestría en hebreo, pero muy interesante que este es el centro que David quiere mostrar. Un concepto que atraviesa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el hecho de que Dios ha decidido estar con su pueblo. Tú estás conmigo, morar con su pueblo, en medio de su pueblo, en forma activa, y no solamente como un sentimiento, bueno, el Señor está conmigo. ¿En serio? ¿Todos los días? Lo decimos. No estoy solo, el Señor está conmigo. Y quedamos como, ¿pero es así? ¿Es así? Isaías 41, se los leo rápidamente. Versículo 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Y acá Dios no está diciendo algo místico o etéreo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, ahí está la razón, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y para los que tienen como una baja autoestima, dice más, no temas, gusano de Jacob. O sea, más nos muestra nuestra condición, la condición de Israel en este caso. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. A la luz del Evangelio tenemos la promesa de su presencia. ¿Recuerdan Mateo 28? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la morada de Dios, el Espíritu, con el creyente. Pero nunca nos dice que va a haber ausencia de dificultades. Jamás la Biblia promete eso. Jamás Dios dice, no van a tener problemas, la van a pasar bomba en este mundo. No, jamás dice eso. Fíjese que la senda de justicia, justamente en este salmo, o el camino correcto que Dios guía a la oveja, incluye muchas veces
estos valles. Valles que no son acá accidentes, sino que son provistos por Dios para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Y en medio de esos valles, el aliento del gran pastor y su presencia permanente con su vara y su cayado. Su vara y su cayado. El pastor utiliza el cayado que tiene en la mano para trabajar con las ovejas. No solamente para salvarlas, sino para dirigirlas, para volver a traerlas, para disciplinarlas si hace falta. La vara, por otro lado, o el garrote, cuelga del cinturón del pastor para defenderlas ante los ataques. Eso es lo que hace. No le busque simbología o haga de esto puras alegorías. Podemos empezar sino que Dios acá constantemente provee recursos de gracia para guiar, para disciplinar, e incluso para defender a los suyos. Esto realmente infunde aliento. Es puro aliento. Es consuelo para aferrarse al gran pastor. Imagínense la oveja mirando al gran pastor y viendo que tiene una vara y un cayado. Inmediatamente sabe que ese pastor la va a defender y sabe que el cayado va a ser para ubicarla en la senda de justicia, por amor de su nombre. Y finalmente, la segunda imagen aplicada a Dios es esta de versículos 5 y 6, el gran anfitrión. Un anfitrión que ofrece hospitalidad, intimidad, imágenes que un judío podía entender fácilmente y que evocan lo que una persona hace por otra persona. Ya acá no es el pastor con la oveja, sino dos personas. Dos personas. Posiblemente esto se conecta con aquella vara que cuida de las ovejas, pero acá el Señor dice prepara la mesa delante de sus enemigos. Y esto en Oriente era hospitalidad, pero a la vez inmunidad frente a los conflictos. No hay muchas imágenes o muchos ejemplos de esto en la Biblia, pero si usted recuerda, el ejemplo quizás más claro sea el de Lot. ¿Recuerda cuando los ángeles fueron a destruir Sodoma y Gomorra? Bueno, la escena es bastante triste, pero quizás ese es el ejemplo más claro que tenemos acerca de esta hospitalidad. Lot los recibió en la casa, les dio hospitalidad, pero también les dio inmunidad frente a los conflictos. Si usted se pone a pensar, y usted lee esa escena ahí en Génesis 19, se puede preguntar, pero si era una turba de gente, mucha gente queriendo, ¿por qué no patearon la puerta y los sacaron a Lot, a su familia y a estos ángeles, y hicieron lo que quisieron? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué? Porque para el oriental, o sea, la persona de esta época, era muy importante la casa y era muy respetable la casa. Por eso no iban a tirar la puerta abajo para buscar. Y acá un poco la imagen es la misma. El Señor prepara mesa delante de sus enemigos. O sea, más allá de las circunstancias difíciles alrededor, Dios guarda a los suyos, le prepara la mesa, es hospitalario y nos preserva, nos da inmunidad frente a los conflictos de este mundo. Dice, unges mi cabeza con aceite. No solamente nos da inmunidad, sino que nos da otra posición incluso. Dice un comentario del contexto cultural, con frecuencia en los banquetes del mundo antiguo, el anfitrión generoso presentaba a los comensales aceites finos que se usaban para ungir la frente. Esto no solo producía brillo en los rostros, sino que agregaba fragancia a la persona y a la habitación. Por ejemplo, un texto asirio del reinado de Sarjadón describe cómo mojó la frente de sus invitados en un banquete real con los aceites más selectos. Hay una escena en el Nuevo Testamento, recuerda a Jesús, cuando le reclama al fariseo, no me ungiste con aceite. Y esta mujer, desde que entré, no ha dejado de ungirme y de llorar a mis pies. El aceite, incluso dice, conservaba el cutis
en el clima árido que había en Medio Oriente, el aceite. Esto era una muestra de respeto, era una muestra de estima. Cualquier ser humano caído en sus pecados es indigno de estar delante de Dios. Y Dios acá unge y lo hace digno. Y lo hace digno. El mismo Dios, el gran anfitrión, es el que devuelve la dignidad al pecador al hacerlo su oveja por medio de Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma de ser huésped, de ser familia de Dios, si no es por amor de su nombre y por medio de Cristo. La hospitalidad acá, esta hospitalidad en Oriente, incluso, muy interesante, la hospitalidad tradicional duraba a lo sumo, como máximo, 3 días. 3 días. Esa era la hospitalidad tradicional. Nosotros tenemos un refrán: el huésped y el pez a los 3 días hiede. O hay otras frases similares acerca del olor de los peces. Pero Dios, dice acá, ha decidido guiarnos con su misericordia y con su bien todos los días. No un par de días, no 3 días. No que el amor de Dios en Cristo tiene fecha de vencimiento. No. Él ha hecho en Cristo todo por sus hijos. Morar en su casa por largos días. No son 3 días. No, el anfitrión no los va a estar echando. No. Y si usted se fija en el Salmo, el tema central que dijimos es que Dios está conmigo. Esto se cumple en forma constante y David tiene esta confianza de que será algo real toda su vida. No algunos días, no los días que estoy mal, no, Dios no está, no tengo el favor de Dios. No, Dios está presente permanentemente. ¿Quién es Dios para su vida, mi hermano? ¿Quién es Dios? ¿Es un ser caprichoso que, se enojó, pecó y lo abandonó? No. Eso nos lleva a pensar, ¿cuánto conozco de Dios? Y necesito conocer aún más. Tú estarás conmigo. Esta es la confianza. ¿Por qué causa? Una sencilla palabra ahí, un verbo, me seguirán, dice, que apunta a un sustantivo, la misericordia. La misericordia me seguirá todos los días. Suena medio raro, pero la misericordia es Gesed, justamente, es el amor leal, que en otras partes es traducido como gracia, el favor de Dios. Y esto habla esencialmente del carácter de Dios, de su bondad, de su amor inmerecido. Nadie merece el amor de Dios. Nadie merece el amor de Dios. Y sin embargo, este amor leal persigue a la oveja. Porque literalmente esa palabra me seguirán es me perseguirá. Es como una obsesión. ¿Por qué? Porque Dios cuida a sus ovejas. Él las conoce y las va a cuidar siempre. Fíjese que en el Salmo los valles de sombra de muerte no desaparecen, los enemigos no desaparecen, los peligros no desaparecen, el pecado de este mundo no desaparece, el pecado de los demás, el desaliento, la falta de fuerzas, no merma eso, no desaparecen. La lucha con el pecado remanente no desaparece. Pero Dios, el gran pastor, el gran anfitrión, está presente. Está presente. Vivir y permanecer en la presencia del Señor es algo que en forma diligente uno tiene que buscar. Uno tiene que buscar, dadas las promesas de Dios, dada su fidelidad de cuidarnos, de sostenernos, de fortalecernos. Por estas cosas David escribe confiadamente este salmo. ¿Para qué? Para que nos apropiemos esto para el día a día. Para el día a día y no que quede en doctrina o en teología en nuestra mente solamente. Warren Wiersbe, un comentarista, dijo:
El Salmo 23, usualmente, quizá esto más en Estados Unidos, pero usualmente lo escuchamos en los funerales y en los cementerios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo escuchamos en los funerales, en los cementerios. Pero, dice Wiersbe, ha sido escrito para la vida diaria. Para la vida diaria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y voy a citar algo que me mandó el pastor Ricardo Daglio. Preciosa. Si puedes decir el Señor, tomando todas las frases, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si puedes decir el Señor, es porque diriges tu atención al único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, y porque sabes que Jesucristo es el mismo Dios quien dijo yo soy. Si puedes decir es, significa que tienes un Dios y Salvador vivo que no fue ni será, sino que ahora está presente en tu vida y existencia, que no tiene principio ni fin de días. Si puedes decir mí, es porque crees que tu relación es personal y no es el resultado de lo que te contaron o de la experiencia de otros. No es una religión ni una tradición, sino una relación viva. Si puedes decir pastor, es porque comprendes que has estado extraviado y te han encontrado. Crees que el pecado te separó del pastor desde tu nacimiento y que el buen pastor vino a buscarte porque estabas perdido. Si puedes decir nada, es porque no crees que Dios te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Y porque jamás piensas que te dejará desamparado ni que se olvidará de tu alma. Si puedes decir nada me faltará, es porque crees que Dios cuida individualmente de sus hijos y que tú no eres la excepción, que siempre proveerá para tu vida todo lo que se requiere para pasar de este peregrinaje terrenal y hasta que sea llevado a su presencia. ¿Puedes decir esto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Puedes ver al buen pastor en toda la Escritura y en todas las circunstancias y encrucijadas de la vida? Piense por un minuto, hermano, en su vida. Haga un recuento de su vida, de su pasado, de su presente. Haga ese recuento y vea la bondad y la misericordia de Dios. Quizá lean el Salmo 23 en el día de su muerte, de su sepultura. Pero lo puede recitar mientras está vivo y decir, esta es mi historia personal. El Señor es mi pastor. Por eso preguntábamos al principio, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Si usted no es creyente, si no es cristiano, el único medio provisto al ser humano caído y muerto en sus pecados es Jesucristo. No hay otra forma de ir a Dios. No hay otra forma de clamar perdón a Dios si no es por medio de Cristo, si no es por medio de la fe en la obra de la cruz. No hay otro medio. El buen pastor, este es el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. No va a lograrlo por buenas obras, por buena conducta, por venir a la iglesia, no va a poder llegar a la gloria y querer negociar con Dios. Mirá, Dios, yo hice esto, aquello, yo viví bien. Mirá mis hijos, mirá mi trabajo, mirá mis títulos. No va a poder llegar. No va a llegar porque mi familia es cristiana. Y todos éramos cristianos en la familia. O porque tenga conceptos intelectuales correctos, doctrinas correctas. David expresó confianza, esa confianza que solo tiene alguien que ha sido regenerado por Dios. ¿Y cómo se muestra esa regeneración? Ama a Dios, lo ama. Jehová es mi pastor. Porque este pastor y anfitrión en el día final va a ser el juez. No va a ser el pastor y el anfitrión. Va a ser el juez que va a condenar a quienes hayan rechazado a Cristo en su corazón y que no lo amen.
Porque pasa por ahí el problema. Un tema del corazón. Un tema de a quién amamos. ¿Quién es Dios para usted, mi hermano? Y si usted es creyente, bueno, anímese, porque este es un salmo de confianza, de mucha confianza. Pero, ¿sabía? Hay una... No es el Salmo 23, pero en el Nuevo Testamento hay algo muy similar, precioso, que uno puede leer en Romanos capítulo 8, escrito por un hombre como Pablo, que también había pasado por valles oscuros, muchos. Y que en uno de esos valles oscuros, camino a Damasco, lo interceptó este buen pastor, que ha dado su vida por sus ovejas. Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, está hablando de los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ovejas, ¿sí? Recuérdese, ovejas, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y acá, similitudes con el Salmo 23, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él. No solamente las cosas, sino a Él principalmente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién nos separará de la tribulación o angustia, valle de sombra de muerte, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por usted. No, usted no tiene fuerza. Yo tampoco. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni usted mismo puede separarse del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para el creyente esto es glorioso, pero a la vez es comprometedor. ¿Por qué? Porque todos los días, mi hermano, pregúntese quién es Dios para usted en su vida. ¿Es su buen pastor? ¿Es el anfitrión que lo cuida, que lo sostiene? Porque Dios ha prometido guardar a los suyos. Y de hecho, al final de la historia, cuando se cierre el telón y se termine todo este valle, gran valle de sombra de muerte, vamos a estar delante del Cordero. Y dice Apocalipsis 7, han lavado sus ropas. Está hablando de los que han pasado por la tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y escuchen, ya no tendrán hambre,
no tendrán sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es decir, no vamos a necesitar esos verdes pastos, ya no vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y les guiará a fuentes de agua de vida, a Él mismo. Él es la fuente de agua de vida. Y dice más, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso significa que si hay lágrimas es porque previamente hubo sufrimiento. Bueno, en ese día a sus ovejas Dios los va a seguir pastoreando para atraerlos hacia Él. Tú estarás conmigo. Eso es lo más precioso. Nos pueden faltar un montón de cosas. No sabemos lo que puede venir, lo que puede pasar mañana lunes, hoy mismo, esta tarde. No sabemos lo que pueda pasar, mi hermano, pero muy importante que como creyentes recordemos y nos preguntemos, ¿quién es Dios para mi vida? Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas, más allá de cualquier valle, más allá de los enemigos, más allá de cualquier lágrima que pueda haber en sus ojos. Dios cuida a sus ovejas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por saber quién eres por medio de tu palabra. Señor, no podríamos saber de otra forma quién eres tú si no es por medio de tu palabra, y damos gracias porque en esta mañana hemos podido abrirla, hemos podido profundizar en este salmo precioso, y cuántas cosas más podemos extraer de las verdades de tu palabra. Pero Señor, muchas gracias por este punto central que David quiso mostrar a tu pueblo. Es el hecho de que tu presencia está permanentemente con tus ovejas. Señor, no sabemos las circunstancias que puedan venir, pero damos gracias de que nuestra fe no está fundada en circunstancias, no está fundada en ocasiones, no está fundada en nuestros sentimientos, no está fundada en nuestras palabras ni siquiera. Está fundada en lo que tú has dicho en tu palabra. Señor, en ella queremos aferrarnos para conocerte más, para en el día a día, Padre, poder hacernos esta pregunta: ¿quién eres para nosotros? Y responder confiadamente como lo hizo David: tú eres nuestro pastor. No nos va a faltar nada. Tú eres quien nos guía. Tú eres quien nos sostiene. Tú eres nuestro anfitrión que nos guarda, nos preserva, pero que también nos has dado la dignidad de llamarnos tus hijos por medio de Cristo. No había otra forma, no había otro medio en el que pudiéramos ser parte de tu rebaño, ser parte de tu familia, si no hubiera sido por la obra preciosa de nuestro buen pastor, que ha dado su vida por cada oveja, y cada oveja que escucha su voz le va a seguir. Qué confianza y qué certeza, Señor. Por eso rogamos, Padre, que nos ayudes como creyentes a recordar estas verdades. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce y es una oveja tuya, Señor, guíala al camino correcto. Sálvala, Señor. Muéstrale su condición perdida y llévala a la cruz, al único lugar donde pueden encontrar perdón de pecados, vida eterna y herencia entre los santificados. Señor, gracias por tu palabra. Cuídanos el resto de este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.